Bueno, para realizar la configuración de dispositivos en red, nosotros vamos a utilizar un lenguaje de programación, Python, definido como un lenguaje de programación orientado a objetos. Incluye un editor, el cual incluye características básicas. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar una herramienta que nos ayude a mejorar el desarrollo. En este caso vamos a utilizar el Visual Studio Code. Y dentro de este aplicativo vamos a utilizar el Jupyter Notebook. ¿Qué es el Visual Studio Code? Es un editor de texto, o digámoslo de otra manera, para nosotros será un editor de texto con características avanzadas. Está desarrollado por Microsoft y puede funcionar en entornos tanto Windows, Linux, Mac, e incluso hasta a nivel de web. Incluye algunas características como la depuración, control integrado, resaltado de sintaxis, fragmentos, refactorización, entre otros. Lo que lo hace interesante a este Visual Code, a pesar que es una herramienta muy utilizada en programación, también se utiliza para muchas cosas. Nosotros desde el menú principal podemos administrar todo el entorno de desarrollo. Adicionalmente, Visual Code viene integrado con una terminal. Se puede utilizar este complemento, Jupyter Notebook, el cual viene a ser una interfase web de código abierto que permite la inclusión de video, texto, audio, imágenes. También permite la ejecución de código a través del navegador en múltiples lenguajes. Pero en este sentido, a través de la extensión, nosotros podemos instalar este complemento y de esta manera facilitar la ejecución de lenguajes de programación, en este caso Python o de cualquier otro tipo. Para realizar la instalación de Jupyter Notebooks, nosotros debemos utilizar este administrador de paquetes de Python, pip install notebook. Y para ejecutar el Jupyter Notebook, nosotros debemos emplear uno de dos comandos, python-m notebook o Jupyter Notebook. Cualquiera de los dos es válido. Pero si la instalación la vamos a ejecutar a través del complemento dentro del aplicativo Visual Code, simplemente nosotros debemos dirigirnos al menú principal en View, Command Palette y ejecutar un nuevo notebook. ¿Qué es el notebook en sí? Viene a ser una celda en pocas palabras, como la que vemos aquí, que permite realizar o ejecutar varios lenguajes de programación, como por ejemplo aquí, si yo selecciono Python, tengo algunas opciones, no únicamente el Python. Puedo ejecutar código de JavaScript, de Perl, de PowerShell y cualquier otro lenguaje que esté soportado. Ejecutar un notebook es muy simple. Nosotros seleccionamos el código, ¿sí?, el lenguaje de programación en la celda y presionamos las teclas Control, Enter para ejecutar el notebook. Y aquí tenemos la ejecución de este simple código. Python puede ser descargado de la página oficial. Yo recomiendo que se descarguen e instalen la última versión disponible. Su instalación es sumamente fácil. Una vez que ejecutamos el instalador, lo más importante aquí es marcar esta casilla que tiene que ver con las variables de entorno. Esto es lo que hace posible que nosotros podamos ejecutar el Python dentro del símbolo del sistema o dentro del PowerShell. Adicionalmente podemos marcar estas otras opciones. Posteriormente, ver cómo se ejecuta la instalación y al final, si todo está bien, debemos tener esta pantalla que nos indica que la instalación se ha ejecutado de manera exitosa. Para poder verificar y comprobar que Python esté correctamente instalado y también sus variables de entorno, nosotros vamos a ejecutar py-3 --versión. Esto en el símbolo del sistema. Si todo está bien, deberíamos ver como resultado la versión de Python que nosotros descargamos. Para Visual Code,
tenemos que dirigirnos a la página oficial de Visual Studio Code. Descargar la versión, en este caso para Windows, y ejecutar el instalador. Aceptar los términos, marcar las opciones, en este caso yo tengo marcado todo, e instalar. Cuando se ejecute la instalación del Visual Code la primera vez, por lo menos esto es algo que aparece en las últimas versiones, que se añade el directorio de trabajo seguro, ¿sí? Dale, es como definir una carpeta segura, donde se va a ejecutar el código. Esto nosotros lo vamos a hacer haciendo clic en este icono, se nos va a aparecer esta opción y aquí vamos a definir Open Folder. En Open Folder nosotros vamos a seleccionar una carpeta en donde nosotros vamos a ejecutar. Ese va a ser nuestro entorno de desarrollo, nuestro entorno o espacio de trabajo. Yo por defecto siempre utilizo una carpeta que yo le creo en el directorio raíz. Por ejemplo, en el disco E, yo tengo definido un workspace, un espacio de trabajo o entorno de trabajo. Aquí es donde se va a guardar y voy a ejecutar mis configuraciones. Adicionalmente, nosotros vamos a instalar estos complementos. ¿Ya? A pesar que Python ya se encuentra instalado, vamos a descargar y ejecutar o instalar este complemento dentro de Visual Code. Es decir, nosotros vamos a ejecutar todo desde Visual Code, tanto el Python como el Jupyter Notebooks. Una vez que se haya instalado este último complemento, aquí en el Command Palette, o también ustedes pueden digitar la tecla de F1 para poder desplegar este menú, este que les estoy mostrando aquí, para poder crear libro o Jupyter Notebook, que viene a ser una celda en donde nosotros vamos a ejecutar nuestro código de programación. Jupyter Notebook puede también ser ejecutado a nivel de web. Cuando nosotros colocamos, por ejemplo, Jupyter Notebook en la terminal, se nos va a aparecer una pantalla del navegador. Y podemos realizar las mismas funciones que tenemos aquí a nivel de web, pero nosotros vamos a utilizar todo dentro de este Visual Code. Dentro de las primeras tareas que nosotros debemos realizar antes de ejecutar o desarrollar una aplicación es crear un entorno virtual. Esto se da porque las aplicaciones necesitan paquetes de módulos que no forman parte de una librería estándar que viene con el Python. Y muchas aplicaciones necesitan de una versión específica en una librería. Estas aplicaciones pueden ser realizadas, pero en algún momento la versión va a quedar obsoleta debido a una actualización. Por lo tanto, si la aplicación necesita una versión, por ejemplo, aquí tenemos la versión 1.0 de un módulo, y otra aplicación necesita una versión más actual, vamos a entrar en un potencial conflicto y por lo tanto la aplicación puede o no puede funcionar. Nosotros podemos instalar las librerías a través de el administrador de paquetes. En este caso viene a ser el PIR, ¿sí? El administrador de paquetes de Python. ¿Cómo se realiza una instalación de paquetes? Por ejemplo, si yo habilito una nueva terminal, yo simplemente ejecuto pip install y la librería que yo necesito. Al momento ya tengo instalado, pero ¿qué pasa si yo esta librería ya no la necesito? Simplemente le coloco el uninstall. Confirmo y la desinstalo. La instalo nuevamente.
En Python se necesita instalar algunas librerías específicas para desarrollar aplicaciones que no se encuentran propiamente incluidas de manera predeterminada. Es ahí cuando nos va a ser útil el pip. Nosotros podemos utilizar y descargar estas librerías de manera general, pero si nosotros vamos a desarrollar aplicaciones, es recomendable que se utilicen estos entornos virtuales. Los entornos virtuales pueden ejecutarse tanto a nivel de Linux como de Windows. En este caso particular, nosotros vamos a hacer un ejemplo de cómo crear un entorno a nivel de Windows. Nosotros debemos hacer uso del símbolo del sistema. En este caso, el Visual Code por defecto utiliza como terminal PowerShell, pero nosotros podemos utilizar símbolo del sistema aquí, seleccionando Command Prompt. Algo que también nosotros debemos definir ya es el entorno de trabajo que vamos a utilizar. Entonces aquí voy a abrir Open Folder y seleccionar aquí la carpeta que, como les indiqué previamente, Workspace. Y listo. ¿Ya? Nuevamente utilizo la terminal con el espacio de trabajo ya actualizado. En este caso es del Workspace. Pero desde símbolo del sistema. Aquí puedo verificar colocando PY -3 -M. Hago la corrección. Menos versión. ¿Ya? Y aquí voy a ver que estoy trabajando con la versión de Python 3.11.3. ¿Ya? Para poder crear un entorno virtual, yo puedo utilizar uno de estos dos comandos. Cualquiera es válido. ¿Ya? El que causa más confusión es este de aquí. Por lo tanto, yo recomiendo que utilicen este que es más sencillo. ¿Ya? Voy a utilizar aquí Python -M y aquí tengo VM, el comando que nos va a permitir crear el entorno virtual. Pues aquí le voy a crear un entorno, entorno número 1 y listo. Yo me voy a dar cuenta que este ya se creó cuando veo una carpeta. Aquí está la carpeta entorno 1 que se ha creado. Adicionalmente aquí les va a salir un mensaje al cual ustedes le van a colocar yes. Ya, este entorno ya fue creado. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es pasarnos a ese nuevo entorno virtual para poder trabajar en él. Ya, nosotros vamos a utilizar el comando. En este caso sería nombre del entorno scripts activate.va. Yo le tengo definido como entorno 1. ¿Cómo me doy cuenta que ya estoy en el entorno virtual? Porque aquí me aparece entorno 1. Si ustedes lo comparan con el prompt anterior, yo no veo nada, estoy en el entorno general. ¿Ya? Y aquí, ¿qué puedo hacer? Verificar qué librerías se encuentran disponibles. ¿Cómo puedo ver esto? A través de este comando pip3 free. Y al momento veo que no tengo nada. Pueden utilizar en una forma más simple pip free. ¿Cuál es la diferencia del uno con el otro? Esto es algo que más tiene que ver con un Linux. En Linux, la instalación de Python es por defecto la versión 2 y hay que instalar la versión 3. Entonces, por eso se acostumbra a colocar el número 3 para hacer referencia a la nueva versión o la versión más actual. En el presente caso de Windows no tenemos ese problema. Nos da lo mismo colocar de esta manera pip free o pip3 free, que no pasa nada. ¿Ya? Al momento vamos a ver que esto se encuentra vacío. ¿Ya? ¿Cómo voy a salir de este entorno? Tengo que colocar la palabra deactivate y listo. ¿Ya? ¿Cómo puedo verificar las librerías?
Como pueden ver, me ha salido un error. En el entorno general, yo tengo que utilizar pip_list. Y aquí voy a ver todo el conjunto de librerías que yo tengo instalado de manera general, sin la necesidad de utilizar un entorno virtual. Pero, ¿qué se recomienda? Cuando se va a desarrollar una aplicación, entrar al entorno virtual e instalar las correspondientes librerías. Por ejemplo, yo voy a instalar aquí esta librería de request y se comienza a instalar. Yo puedo también tener la opción de instalar una librería específica para que sea utilizado en mi aplicación. Y listo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo hacer para que estas librerías sean exportadas? ¿Ya? Yo puedo utilizar este comando pip_free y hacer una redirección a un archivo denominado requirements. Tiene que ser exclusivamente un nombre como ustedes lo ven aquí. No puede ser otro nombre. No podemos poner cualquier nombre. Es exclusivamente requirements.txt. Con eso, nosotros vamos a ver que se va a crear un archivo donde ya se encuentran las librerías que se van a utilizar para ese entorno virtual. ¿Y cómo vamos a hacer la instalación de estas librerías? Es simple. Vamos a colocar aquí de Activate. Podemos crear otro entorno virtual. En este caso voy a crear Python-m VM entorno 2. Le ponemos yes. Esperamos un momento hasta que este sea creado y listo. Ahora lo que vamos a hacer es pasarnos a ese entorno de desarrollo. Entorno 2. Y vamos a proceder a instalar todas estas librerías de esta manera, con el comando pip install-r requirement.txt. ¿Cómo vamos a verificar si esto está correctamente instalado? Podemos utilizar piplist y aquí podemos comprobarlo, que se han instalado todas las que se encontraban en ese archivo requirements. Aquí está. O también propiamente podemos utilizar el pip trace. ¿Ya? Con esto podemos comprobar. Si ustedes van a realizar la instalación de alguna librería, esto se da cuando se trabaja en PowerShell. ¿Ya? Miren aquí, seleccioné la terminal como PowerShell. Aquí tienen que hacer uso de estos comandos para que les permita instalar estas librerías. Por esa razón, yo prefiero utilizar en este sentido el CMD, símbolo del sistema. ¿Cómo se ejecuta un programa en Python? Si nosotros hacemos uso de una celda de Jupyter Notebook, ya tenemos aquí por defecto que la celda está definida como Python. Simplemente ejecuto control enter para poder ejecutar el código. En este caso voy a ver el resultado hola mundo a través de un print. Si nosotros queremos hacer un archivo y ejecutarlo desde la terminal, no hay ningún problema. Yo tengo aquí definido en Jupyter Notebooks una característica denominada writefile. Le coloco el nombre y la extensión del archivo. Y esto es lo que va a contener ese archivo. ¿Ya? En ese sentido, yo presiono igual control enter y como podrán ver, aquí ya se me ejecutó
y se me creó este archivo ejemplo.py. O dicho de otra forma, nosotros en este caso le voy a borrar, ¿sí? Y puedo hacer un clic derecho y colocarle ejemplo.py y colocar el código, ¿ya? Me encuentro dentro del entorno de Virtual 2. Entonces aquí le puedo poner un dir para ver qué archivo se encuentra. Y aquí está el ejemplo. O ejemplo 1. Pongamos el ejemplo 1. Le voy a editar con rename. Le voy a poner aquí puro. Ahora, voy a colocar aquí Python y el nombre del archivo ejemplo.py. Y voy a ver como resultado hola. Esa es la diferencia de ejecutar el archivo de manera convencional o a través de una celda en Jupyter Notebook dentro del correspondiente entorno virtual. Si no quiero utilizar entorno virtual, simplemente coloco deactivate y estoy en el entorno general. ¿Puede ejecutar el archivo? Sí, también. Puedo colocar aquí Python ejemplo 1py y aquí está, se ejecuta. O también ejecutarle nuevamente. ¿Cómo puedo crear una nueva celda de Jupyter Notebook? Le coloco aquí el puntero del mouse justo debajo de la celda y aquí me aparece un más code o más markdown. ¿Ya? Selecciono code y aquí está. Por defecto me está saliendo HTML, pero yo le voy a ejecutar como código de Python. Y presiono Enter. Y aquí está el resultado. Ustedes van a ver que aquí también aparece el Markdown, un lenguaje ligero, parecido a la programación. ¿Ya? Es como el HTML, pero es más sencillo. ¿Ya? Que se utiliza para formatear documentos de manera general. ¿Ya? Por ejemplo, yo le puedo poner aquí un Markdown y le coloco un título. Pongámosle ejemplo, ejemplo Python. Presiono Control Enter y me queda como un título. ¿Sí? Nosotros también podemos definir esto como un encabezado, de esta manera. Como pueden ver, le coloqué de manera básica el hashtag, ¿sí? Le coloqué el título, presiono Enter y ya veo que tengo un encabezado. Si yo quiero un encabezado más grande, le voy quitando hashtag y se va haciendo más grande. En este caso yo voy a utilizar los Markdown como títulos para separar código. Nosotros podemos crear una celda tanto en Markdown o cualquier tipo de código y de la misma manera nosotros podemos eliminar, ¿sí? Presionando aquí el icono de borrar. Y con esto terminamos esta parte introductoria de la programabilidad en red.